buenísimas, buenísimas y brillantes mañanitas, pero el computador ha tenido algo. Llevo 20, 30 minutos y ya por fin logré esto. Vamos a ver qué pasa. Pongámoslo en las manos de todas las autoridades divinas. Mi Cristo interior, salve y bendice tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es martes 17 de julio de 2018, el programa es el número 1761. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Trabajar con o sin el ego. Y ahí el dilema. La mayoría de las personas experimentamos momentos de ausencia del ego. Sí, es verdad. Quienes sobresalen verdaderamente en lo que hacen pueden trabajar casi completamente liberados del ego. Quizás no lo sepan, pero el trabajo se convierte para ellos en una práctica espiritual. Es lo que yo siento. La mayoría de ellos están presentes mientras realizan su trabajo y vuelven a un estado de inconsciencia relativa en su vida privada. Eso significa que su presencia se limita transitoriamente a un aspecto de sus vidas. Enfermeros, médicos. He conocido maestros, artistas, enfermeros, médicos, científicos, trabajadores sociales, meseros, dueños de empresa, vendedores, sin buscar retribuciones egoístas y respondiendo plenamente a cualquier cosa que en el momento se exija. Son uno con lo que hacen, uno con el ahora, uno con las personas a quienes sirven o con las actividades que realizan. La influencia de esas personas que esas personas ejercen sobre los demás va mucho más allá de su función. Hacen que se empequeñezca el ego de todas las personas que entran en contacto con ellos. Hasta quienes poseen egos pesados y a veces aflojan, bajan la guardia y dejan de representar sus personajes cuando se relacionan con una de estas personas. No sorprende que quienes abandonan su ego mientras trabajan tienen un éxito extraordinario en lo que hacen. Todas las personas que trabajan en la unicidad contribuyen a construir la nueva tierra. Yo me siento orgulloso de mi trabajo. También he conocido a muchas personas que son técnicamente buenas en lo que hacen, pero cuyo ego interfiere permanentemente en su trabajo. Solamente ponen una parte de su atención en lo que hacen, mientras que la otra parte está fijada en sí misma. Y sobre todo jefes. ¿Esa otra persona ha recibido más reconocimiento que yo? ¿O tienen su atención puesta en el dinero? ¿O el poder y su trabajo no es más que un medio para hacer esa finalidad? El trabajo, en esto no hay dinero, en esto que yo hago. El trabajo que se convierte solamente en un medio para alcanzar una finalidad no puede ser de alta calidad. Cuando surgen obstáculos o dificultades, cuando las cosas se marchan según lo previsto, no marchan según lo previsto, cuando otras personas o circunstancias no ayudan a cooperar, en lugar de estar en unidad con la nueva situación y responder a las exigencias del momento presente, reaccionan contra la situación y por tanto se separan de ella. Hay un yo que se siente personalmente ofendido o resentido y es enorme la cantidad de energía que se quema en protestas o enojos, la cual podría utilizarse para resolver la situación si el ego no la estuviera desperdiciando. Lo que es más, esta antienergía crea obstáculos nuevos y más oposición. Muchas personas son realmente su propio peor enemigo. Muchas personas, sin saberlo, sabotean su propio trabajo cuando retienen información o ayudan o tratan de obstaculizar a las demás personas para impedir que tengan más éxito o reciban más crédito que yo. La cooperación es ajena al ego, salvo cuando hay una motivación oculta. El ego no sabe que mientras más incluye a los demás, mejor fluyen las cosas y más fácilmente recibe todo lo que anhela. Cuando damos poca o ninguna ayuda a los demás o levantamos obstáculos en su camino, el universo, a través de las personas y las circunstancias, nos priva de ayuda al habernos desconectado de todo. Es algo que funciona automáticamente, ni yo me doy cuenta. El sentimiento
decadencia que se anida en las profundidades del ego lo hace reaccionar frente al éxito de los demás como si ese éxito me lo hubieran quitado a mí. Yo me alegro con el éxito de la gente, me alegro, me entristezco cuando quiebran, cierran el almacén. Uy, sí. No sabe que resentir el éxito de los demás limita sus propias posibilidades. A fin de atraer el éxito es necesario acogerlo donde quiera que ocurra. Una enfermedad puede bien fortalecer el ego o debilitarlo. Si nos lamentamos, nos sentimos víctimas o resentimos la enfermedad, el ego se fortalece. Cuando el médico me dice, usted tiene, le digo, no, médico, yo he sido diagnosticado pero no soy eso. Yo soy Carlos Barrera. También se fortalece cuando convertimos la enfermedad en parte de nuestra identidad conceptual. Soy víctima de cierta enfermedad, jamás soy víctima. He sido diagnosticado, me recetan unas pastillas, me las tomo. Así, los demás saben quién soy. Por otra parte, hay algunas personas que tienen un ego grande en la vida normal, pero que al enfermar se tornan dóciles, amables y mucho más agradables. Ese no soy yo. Pueden comprender cosas que quizás nunca vieron en su vida normal, pueden lograr acceso a su conocimiento interior y a su estado de contento y hablar con sabiduría. Cuando enfermamos, nuestro nivel de energía se reduce considerablemente y la inteligencia del organismo asume el control y utiliza la poca energía disponible para sanar el cuerpo, de tal manera que no queda mucha para la mente, es decir, para los pensamientos y las emociones egoístas. El ego consume grandes cantidades de energía. Sin embargo, en algunos casos el ego retiene la poca energía restante y la utiliza para sus propios fines. Sobra decir que las personas cuyo ego se fortalece durante la enfermedad tardan mucho más en recuperarse. Algunas nunca lo hacen. El ego colectivo, esto es interesante de entender. ¿Cuán difícil es vivir con uno mismo? Una de las salidas que busca el ego para escapar de su insatisfacción es agradando y fortaleciendo su sentido de ser mediante la identificación con un grupo, una nación, un partido político, una empresa, una institución, una secta, un club, una pandilla, un equipo de fútbol. Todas esas 41.000 personas que van a un estadio están regidas por un mismo tipo de ego. Pero escuchen, en algunos casos el ego personal parece disolverse por completo cuando la persona dedica toda su vida a trabajar desinteresadamente por el bien colectivo sin exigir retribuciones, reconocimiento o engrandecimiento personal. Qué alivio deshacerse de la horrible carga del yo personal. Al parecer logran trascender el ego. La pregunta es si realmente se han liberado o si el ego ha dejado de ser personal para ser colectivo. El ego colectivo manifiesta las mismas características del ego personal, como la necesidad de tener conflictos y enemigos, la necesidad de tener más, la necesidad de tener la razón para que otros estén equivocados y así sucesivamente. Tarde o temprano, la colectividad entra en conflicto con otras colectividades porque es algo que anhela inconscientemente y porque necesita la oposición para definir sus límites y por ende su identidad. Las barras bravas. Sus miembros experimentan entonces el sufrimiento que se desprende inevitablemente como consecuencia de toda actividad motivada por el ego. En ese momento es probable que despierten y se den cuenta del fuerte elemento de demencia presente en su colectividad. En un principio puede ser duradero despertar súbitamente y reconocer que la colectividad con la cual nos habíamos identificado y para la cual trabajamos en esa realidad estaba demente. En ese momento algunas personas se tornan indiferentes o amargadas y de ahí en adelante niegan todos los valores, toda la valía. Esto significa que adoptaron rápidamente otro sistema de creencias tan pronto como reconocieron que el anterior era una falacia y que por esa razón se desplomó. El ego colectivo generalmente es más inconsciente que los individuos que lo componen. Por ejemplo, las multitudes, todas son egoístas, transitorias. Son capaces de cometer actos atroces que el individuo separado de la turba nunca cometería, como los que hubo en Francia ayer.
Y los que hay a la salida de fútbol de algunos de nuestros partidos en Bogotá, Medellín, Cali, en cualquier parte. A la salida se enfrentan y dañan carros y casas. No es raro ver cómo las naciones asumen comportamientos que podrían reconocerse inmediatamente como una psicopatía a nivel individual. A medida que vaya aflorando la nueva conciencia, algunas personas sentirán la necesidad de formar grupos para reflejar la conciencia iluminada. Esos grupos no serán egos colectivos porque sus integrantes no sentirán la necesidad de definir su identidad a través de ellos. Ya no buscarán la forma para definir lo que son. Aunque los integrantes de esos grupos no se hayan liberado completamente del ego, habrá suficiente conciencia en ellos para reconocer el ego en sí mismos y en los demás, tan pronto como éste trate de aflorar. Las colectividades iluminadas desempeñarán una función importante en el surgimiento de la nueva conciencia, así como las colectividades egotistas nos empujan hacia la inconsciencia y el sufrimiento. La colectividad iluminada podrá ser un manantial de conciencia destinado a acelerar el cambio planetario. El ego nace a través de la brecha presente de la psique humana, en la cual la identidad se separan en dos partes, y las cuales podríamos llamar yo y mí mismo. Por consiguiente, todos los egos son esquizofrénicos, para usar la palabra en su doble acepción popular de la doble personalidad. Vivimos con una imagen mental de nosotros mismos, un ser conceptual con el cual tenemos una relación. La vida misma termina siendo un concepto separado de nuestra esencia en el instante mismo en que hablamos de ella como mi vida. Tan pronto como decimos o pensamos en términos de mi vida y creemos en lo que decimos en lugar de ver la experiencia como una convención lingüística, habremos entrado en el ámbito de lo ilusorio, de existir mi vida. Inmediatamente se desprende que yo y mi vida somos dos cosas distintas, de tal manera que también puedo perder mi vida, mi tesoro imaginario, mi tesoro más preciado. Podríamos incluso decir que la noción de mi vida es el delirio original de la separación, la fuente del ego. Y yo y la vida somos dos. Si estoy separado de la vida, entonces estoy separado de todas las cosas, de todas las seres, de todas las personas. Piden las memorias. Correo electrónico, citas con el abuelo, todo en minúsculas, @gmail.com. Tú puedes enviar un correo a esa dirección y te va a responder Liz Ramírez, mi asistente encargada de eso. Con ella puedes convenir la fecha, el pago, las condiciones. El lugar de reunión siempre será el Centro Comercial Premium Plaza, zona de comidas. Citas con el abuelo @gmail.com. Repito, citas con el abuelo @gmail.com. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, te sientes enfermo, pobre, tienes celos, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale, abre tu alma a él. Y si en el relato encuentras algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.